Doña Victoria Villarroel, gracias por atendernos. Usted es la compañera en el tiquete presidencial de Javier Milei, que ha tenido este éxito en las primarias. Buenos días, bienvenida a la W. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes. Doña Victoria, hay muchas, especialmente mujeres en Argentina, que dicen que con el proyecto político del que usted hace parte, habría un proceso regresivo en importantes logros, en importantes avances que ha tenido precisamente la mujer en Argentina. ¿Usted qué le responde a esos críticos? Bueno, la verdad es que nosotros con Javier Milei tenemos una posición de considerar que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y en el acceso a los derechos humanos. Nuestra Constitución Nacional reconoce la igualdad para todos los habitantes argentinos y extranjeros que habitan en nuestro país, por lo que cuando hablamos de conquistas para determinados sectores, en realidad de lo que estamos hablando es simplemente de una discriminación positiva a favor de ciertos sectores. En el caso de las mujeres puntualmente, aquí la visión preponderante, y estimo que en Colombia también ocurre esto en mayor o en menor medida, es considerar que la mujer es una víctima per se. Es decir, que la víctima, que la mujer por haber nacido mujer es una víctima y ya de por sí requiere una protección especial por sobre el hombre, por sobre los niños, por sobre los ancianos, por sobre los discapacitados o cualquier otro sector de la sociedad. Y nosotros consideramos que esto es una visión netamente ideológica porque nuestra Constitución reconoce a todos con igualdad, y lo que se debe reconocer es la igualdad de oportunidades, no la igualdad de resultados. Por lo cual, aquí en Argentina hoy estamos viendo que hay un Ministerio de las Mujeres que es un verdadero agujero negro del dinero del Estado. Y mientras hay ciudadanos argentinos que están viviendo en la miseria, tenemos un ministerio que ha contratado a cientos y cientos de personas del colectivo LGBT, de colectivos de mujeres feministas, del colectivo de mujeres pro aborto, y eso no ha redundado más que en la contratación de estas personas en su beneficio, pero no en el mejoramiento de las situaciones en las cuales las mujeres pueden llegar a ser víctimas. Así que nuestra posición es crítica y no veo como un avance la ideologización de la sociedad. Lo que veo como un avance es que nuestros derechos estén reconocidos y los podamos ejercer. Y eso hoy no está pasando, no solo para las mujeres, para todo el pueblo argentino. Sí, señora Villarroel, pero lo que es cierto es que sí existe una desigualdad entre hombres y mujeres, sí hay desigualdad de género, sí hay violencia de género que hay que combatir, sí hay, por ejemplo, una brecha económica y los hombres ganan más que las mujeres, y sobre todo el tema del aborto, que es al que ustedes se oponen, pues ha costado muchísimas luchas, y Argentina fue un ejemplo en Latinoamérica de esa lucha porque las mujeres tuvieran un aborto seguro, un aborto legal y no murieran en abortos clandestinos. Entonces realmente no se comprende, usted que además es mujer, ¿cómo se puede poner ese tipo de temas? Es que para nosotros el aborto no es una conquista social. En el aborto muere el niño por nacer. Y el Estado otorga muchísimo dinero para el cuidado de políticas de educación sexual, para anticonceptivos, etcétera, como para llegar a la situación en la cual un ser humano en formación se considera que es descartable simplemente porque la madre y el padre no quieren hacerse responsables de las consecuencias de sus actos. Entonces, para nosotros, que una persona sea descartable y se le niegue el derecho a nacer no es de ninguna manera una conquista social. Tanto Javier Milei como yo somos personas que hemos defendido el derecho a nacer del niño por nacer, que somos pro vida y que nosotros consideramos que junto con millones en Argentina, porque quiero decir algo, la lucha por el reconocimiento del aborto ha sido una lucha impulsada desde el exterior, con mucho fondeo internacional,
que en síntesis estuvo muchas veces en contra del parecer del mismo pueblo argentino, que es profundamente provida. Por lo cual, bueno, nosotros simplemente lo que queremos hacer es plantear lo que significa la voz silenciada del pueblo argentino, silenciada por grupos y colectivos de personas que son muy activos pero que representan a minorías de la sociedad. La violencia no tiene género, es tan importante en el caso de una mujer que sufre un delito, también es tan importante un niño que sufre un delito, y sin embargo un niño de 5 años que sufre violencia por parte de su madre, para el derecho en Argentina y para la visión ideologizada que sostienen estos colectivos, ese niño es menos víctima que si lo es una mujer adulta. Entonces, me parece que la violencia no tiene género, que todos tenemos los mismos derechos y que el Estado lo que tiene que hacer es sostener la igualdad ante la ley. Y quien comete un delito, simplemente que responda por él, independientemente de la ideología que se sostiene en este tipo de situaciones. Entonces, no tiene que ver con ser mujer, tiene que ver con que somos todos seres humanos, todos tenemos igualdad, todos debemos acceder a los mismos derechos y eso está garantizado. Con tu razonamiento, de hecho, la mujer se jubila 5 años antes que el varón. Entonces, con ese criterio estaríamos perjudicando a los hombres en el acceso a su jubilación cuando ellos lo hacen 5 años después. O, por ejemplo, en situaciones que devienen de la comisión de delitos, las mujeres muchas veces se les otorga prisión domiciliaria por tener hijos. Y no ocurre lo mismo en el caso de los hombres que cometen delitos y que también tienen hijos. Entonces, me parece simplemente que romper con la igualdad ante la ley, con la construcción de lo que ha sido el derecho y las garantías constitucionales, es algo que no es un avance, sino que al contrario, es un retroceso basado exclusivamente en la ideología. Bueno, pues ahí está el tema de la revisión del tema del aborto. Ahora explíquenos, doña Victoria, ¿por qué acabar con la educación sexual? No es acabar con la educación sexual, simplemente es que cada institución pueda brindar los contenidos en forma optativa. ¿Qué significa esto? Primera cuestión, la biología la estudiamos todos y esa es la información que debe dar el Estado para los educandos, independientemente del colegio, de la institución, sea privada, pública o el credo que profese la institución educativa, etcétera. Lo que debe darse son los contenidos biológicos, el conocimiento del cuerpo humano, la diferenciación de los órganos reproductivos, es decir, el conocimiento netamente biológico. No es función del Estado adoctrinar sobre prácticas sexuales, sobre homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad. No es la función del Estado. Esa es información que debe dar, que se debe dar en el ámbito de la familia, o que en tal caso los padres deben autorizar a la institución que un tercero que no es miembro del núcleo familiar dé esa información que es sumamente sensible a niños menores de edad. Entonces, lo que nosotros de alguna forma consideramos que es respetuoso de las libertades de cada uno es que eso lo decidan quienes son mayores de edad y quienes tienen la patria potestad de los niños. Y esos son los padres. Aquí en Argentina está muy cuestionada la educación porque tenemos mucha cantidad de paros docentes, es decir, huelgas docentes, por mejoras salariales, porque se solidarizan con cualquier otro colectivo afectado por algún tipo de política, aunque no tenga relación alguna con el tema de la educación, porque tienen una clara militancia ideológica, y está muy en boga aquí en Argentina el cuestionamiento por el adoctrinamiento docente. Entonces, pero doña Victoria, definitivamente este es un tema que se presta mucho a eso.
Sí. ¿Quiere decir, por ejemplo, entonces que una pareja homosexual en Argentina, si ustedes ganan las elecciones, no podrá adoptar niños? Nosotros no hemos planteado siquiera ese tema. No es un tema que esté hoy en la plataforma de ninguna de las coaliciones presidenciales o políticas que se presenten en la República Argentina. Imagínese que en la República Argentina, en este momento, que es el país de la carne, un jubilado tal vez puede permitirse un churrasco de carne por semana. En este momento en Argentina tenemos más del 50% de la población en situación de pobreza, un país sumamente rico en recursos. Tenemos personas que, por ejemplo, si no son propietarias de un bien inmueble, no pueden alquilar, porque la legislación vigente no le da seguridad ni al inquilino ni al propietario. Sí. Realmente hay que entender que hay situaciones que son acuciantes para la supervivencia de millones de argentinos. Sí. Entonces, me interesa focalizarme en los puntos muy especialmente importantes para que las personas vivan con dignidad. Sí, señora. Luego podremos dar todos los demás los demás debates de tipo ideológico o relacionados con puntos muy específicos. Sí, señora Villarroel. Y lo importante es que no vivan en la miseria millones de personas. Sí, señora Villarroel, cambiándole un poco el tema, usted justamente es quien lidera las propuestas de regulación de la venta de armas dentro de esta campaña presidencial. ¿Cómo plantea usted esta medida para que no aumenten los índices de violencia en Argentina, pues teniendo venta libre de armas? Bueno, nosotros no propugnamos en ningún momento la venta libre de armas, ni sostenemos la libre portación de armas. Lo que sostenemos es que se respete la legislación vigente, que con mucha cantidad de requisitos a cumplimentar por el que quiera ser legítimo usuario de armas, pueda hacerlo sin que el mismo Estado desaliente ese derecho. Pero para eso debe cumplir con una legislación vigente. Eso es todo lo que sostenemos. El Estado argentino actualmente tiene una muy buena ley para ser tenedor o portador de armas, y el mismo Estado es el que la desalienta. Candidata. Entonces, por otra parte, también quiero decirles que en lo que tiene que ver con la comisión de delitos, los legítimos usuarios de armas no son los que cometen los delitos. Sí. Casualmente, candidata, porque deben cumplir una gran cantidad de requisitos para poder tener un arma. Yo quiero que hablemos de la venta de órganos, porque el candidato Javier Milei ha hablado de la venta de órganos como un mercado más, Habló de eso dentro de una charla filosófica, y es un tema que ha sido, digamos, debatido en exceso en Argentina, pero no es parte de nuestra plataforma partidaria, ni tiene algún tipo de proyección en nuestras políticas legislativas. Doña Victoria, una de las cosas que me parecen novedosas es esa especie de voluntad de dinamitar el Banco Central Argentino y de dolarizarlo. ¿Cree usted que eso solventa el problema de la inflación y el problema de ese 50% que usted decía de argentinos que no comen un churrasco nada más que una vez a la semana? Bueno, nosotros tenemos una inflación realmente escalofriante. En este momento creo que somos el país que más inflación tiene en nuestra región, sin estar viviendo una situación de guerra, sin estar viviendo en una situación crítica como la que tienen otras naciones, y sin embargo estamos sumidos en la depreciación constante de lo que es el salario de los argentinos, de lo que es el valor de nuestra moneda. Una de las propuestas que ha dado Javier Milei, y en eso siempre yo me remito a él porque él es el economista y es quien ha detallado este tema en exceso y con toda enjundia, es el hecho de la dolarización como una de las propuestas, además de ir hacia una chance de banca Simon o free banking, de manera de no tener ni el Banco Central emitiendo moneda constantemente, gran responsable de también la depreciación de nuestra propia moneda, y además que los argentinos tengan la chance de
utilizar la moneda en la que finalmente terminan ahorrando o destinando su dinero, que es en dólares. Esta propuesta tiene diferentes vías que van a tener que ser tratadas en lo legislativo. En caso de que nosotros seamos gobierno, no es una medida de implantación inmediata, sino que es una medida que puede demandar entre 18 y 24 meses. Entonces, bueno, esto se ha planteado en la sociedad, ha permeado como un tema importante a tratar, pero tiene su vía legislativa, que es la que vamos a tener que plantear frente a los diputados y senadores en caso de que seamos gobierno. Otro tema ha sido el anuncio, y que ha reiterado el candidato, lo hizo incluso ayer vi en televisión nuevamente, de eliminación de ministerios. Habla de eliminar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Investigación Científica, que es como entiendo a lo que se dedica. ¿Cómo se va a reemplazar todas esas estructuras y quién va a hacer el papel que cumplen hoy esos ministerios? Bueno, los ministerios, en realidad, cuando ustedes ven el organigrama del Estado argentino, pueden analizar la inmensa cantidad de direcciones, subdirecciones, gerencias, etcétera, que hay en cada ministerio. Todo esto son cargos públicos. Todo esto es dinero que se aplica exclusivamente a una burocracia y al sostenimiento de distintos funcionarios, en algunos casos, funcionarios de carrera, en la inmensa mayoría simplemente funcionarios políticos o militantes políticos. Y de nuevo, nuestra política principal en lo económico ha sido la reducción del tamaño del Estado. Eso no significa que nosotros vamos a terminar de alguna manera con la educación, la salud u otras áreas que son fundamentales y que son obligatorias para el Estado argentino, porque nuestra Constitución las obliga, sino simplemente que se va a hacer más eficiente el funcionamiento. Entonces, en el caso puntual de educación, de salud, trabajo y niñez, van a estar reunidos en un gran ministerio llamado Capital Humano. Y ahí se van a tratar esas 4 áreas, en lo que es un ministerio sumamente grande, pero único, y no en 4 estructuras distintas en las cuales el único que se beneficia es el político, porque esto lo sostiene el pueblo argentino con personas que, por ejemplo, en su vida van a acceder a una carrera universitaria en una universidad gratuita. Entonces, me parece simplemente que es plantear que se hagan los recursos más eficientes, que el dinero se utilice de mejor manera, que no se utilice exclusivamente para pagar los favores de los militantes y que esto redunde definitivamente en políticas concretas, porque nosotros tenemos Ministerio de Educación, pero por ejemplo en las pruebas PISA de educación, en las cuales participan la mayoría de los países de nuestra región y de los demás continentes, Argentina viene teniendo resultados sumamente pobres en lo que tiene que ver con el rendimiento escolar. Sí. Entonces, no necesariamente tener un ministerio garantiza que la educación sea de calidad. Claro. Señora Villarroel, quiero que pasemos al plano político, porque si ustedes ganan las elecciones, pues van a tener que armar una coalición sólida en el Parlamento para aprobar las leyes necesarias para implementar su plan de gobierno, y para eso van a necesitar pues a un articulador que les ayude a armar gobierno y que les proporcione acceso a los diputados y acceso internacional. ¿Es el expresidente Macri ese articulador? No lo hemos planteado. En lo que tiene que ver con las políticas legislativas, nuestras ideas son muy concretas, las hemos informado a la sociedad ya desde hace bastante tiempo. Piensen ustedes que nosotros con Javier Milei fuimos electos hace 1 año y medio, que somos diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, y nosotros hemos en todo momento explicado nuestra visión
política y qué país querríamos y qué medidas legislativas o leyes queremos proponerle al pueblo argentino. A partir de allí, sí, la oposición que encarna en una porción Mauricio Macri con Patricia Bullrich, y también está la otra porción de Rodríguez Larreta, que acaba de resultar derrotado en las primarias por Juntos por el Cambio, ellos definitivamente tienen ideas sumamente parecidas, tomadas de las nuestras, y han replicado gran parte de nuestro discurso, por lo cual nosotros creemos que no va a haber problema en lo legislativo, considerando que hoy por hoy tienen casi un discurso copiado de nosotros, así que no habría mayores inconvenientes para plantear políticas legislativas. Sí. Y en lo internacional, tanto Javier Milei como yo tenemos una labor previa a nuestro trabajo como diputados, con muchos contactos en el exterior, tanto en lo económico como en el ámbito del derecho, la política, la justicia, las relaciones exteriores, así que no, en principio no estamos debatiendo esa cuestión. Volviendo a los resultados, siguiendo con la política y hablando de los resultados, sin duda alguna, ustedes fueron la gran sorpresa de la noche. Se sabía que iban a tener un buen resultado, pero nadie les calculó el resultado que iban a tener, incluso con la manera con que han pintado el país del color de su movimiento. Pero de todas maneras las fuerzas se quedaron muy parejas, o sea, están 30, 28, si no estoy mal, y 27, o sea, está claro que ustedes van adelante, pero no está tan claro quién llegaría a una segunda vuelta eventual. ¿Ustedes creen que pueden encontrar dónde crecer más, o ustedes con esta primera, con las PASO llegaron a lo que podía ser un techo, o creen que tienen de dónde crecer para la segunda, para la primera elección de octubre? Creo que hay todavía un gran segmento de la sociedad donde podemos crecer. Por lo pronto hubo un ausentismo del 30% en las elecciones primarias, por lo cual ese porcentaje de ausentismo va a hacerse presente en una proporción todavía desconocida, pero en una proporción va a participar de las elecciones generales, así que nosotros tenemos mucha posibilidad de continuar creciendo. Y más allá de esa cuestión que sería estrictamente matemática, me parece importante también resaltar que la sociedad entendió no solamente que un pequeño grupo de ciudadanos que hoy son políticos, porque son diputados hace 2 años, 1 año y medio, pueden plantear políticas distintas más allá de las 2 estructuras gigantescas que estamos enfrentando. El ciudadano de a pie se siente representado por este David que lucha contra 2 Goliat. Y eso hace que el apoyo en la calle, en la faz pública, sea enorme desde el primer momento que Javier Milei planteó que iba a ser presidente de la nación. Así que nuestras expectativas son siempre muy positivas, pero además nosotros sentimos que de alguna forma ya hemos ganado porque hemos logrado correr el debate ideológico. Y lo han logrado correr 2 personas que no tenían estructura partidaria elefantiásica, como tiene el kirchnerismo y como tiene el macrismo, y que sí, sin embargo dieron el debate de las ideas, y hoy por hoy tanto el oficialismo como la oposición macrista están debatiendo sobre lo que se plantea desde nuestra usina. Sí, señora Villarruel, usted se ha pronunciado a propósito de temas de terrorismo, es la fundadora y presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y en diferentes oportunidades ha sido incluso acusada por diferentes actores de negacionismo de estas prácticas de terrorismo de Estado en la dictadura argentina, bajo la que estuvo en el mandato de Videla. ¿Por qué se llega a estas acusaciones? ¿Cuál es su respuesta frente a estas acusaciones de negacionismo de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la dictadura argentina? El negacionismo es una forma, un calificativo que en realidad a lo que apunta es a correr el debate del discurso. Lo que yo he siempre
por lo que siempre he batallado y porque siempre he luchado, es para que se le reconozcan los derechos humanos a las víctimas del terrorismo, es decir, a las víctimas agredidas por organizaciones armadas que cometieron actos de terrorismo durante la década del 70, tanto en gobiernos democráticos como en gobiernos de facto. Para que quede claro para los oyentes de nuestro querido país Colombia, debo decirles que lo que yo estoy reclamando es que se le reconozcan los derechos humanos a las víctimas de lo que para ustedes han sido las víctimas de la FARC, del ELN y de otros grupos terroristas. Derechos que aquí las víctimas del terrorismo no tienen, que han sido totalmente barridas y eliminadas de la memoria oficial y que su lugar lo han ocupado muchos de los terroristas que a su vez las agredieron a ellas. Entonces, lo que yo he solicitado desde hace ya casi 20 años ha sido que se les reconozca verdad, justicia, reparación y memoria. Entiendo que este reclamo y entiendo que esta lucha por derechos humanos para todos y no solo para una parte afecta a quienes son miembros de organizaciones terroristas que ven peligrar su impunidad y que afecta a una visión histórica en la cual las únicas víctimas son los miembros de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, dos grupos terroristas de extrema izquierda. Lamento que esto sea así porque estamos hablando de derechos humanos para mayor cantidad de ciudadanos, no solo para una pequeña porción, por lo cual cuando a mí se me acusa de negacionismo me gustaría que respondan los que acusan de eso, por qué tienen ellos negacionismo sobre los crímenes del terrorismo. Pero doña Victoria, además de los crímenes del terrorismo, ¿usted reconoce que la dictadura argentina es la responsable de miles de torturas y desapariciones? Lo que yo reconozco es que ha habido abusos por parte del Estado y que esos abusos se han juzgado. Estamos hace 40 años haciendo juicios. Sin embargo, no ha habido un solo juicio para víctimas del terrorismo. Hemos indemnizado más de 3.000 millones de dólares en indemnizaciones a personas que murieron poniendo bombas, que se suicidaron tomando la pastilla de cianuro, que fueron asesinadas por la misma estructura terrorista en aplicación de sus códigos de justicia revolucionaria. Entonces, me parece que desde el momento en que la historia ha sido tergiversada, reclamar que la historia sea completa y que se reconozca a todos, bueno, puede afectar obviamente a los negocios de una porción que hasta el día de hoy goza de impunidad. Ella aspira a ser vicepresidenta de Argentina. Se llama Victoria Villarruel. Doña Victoria, gracias por atendernos y lo mejor para su país. Muchas gracias y lo mismo para ustedes. Un saludo para toda la gente en Colombia.